Hoy nos encontramos en uno de los parques con más historia y más representativos de la ciudad de Sydney, Australia, y vamos a intentar descubrir un poco de todo lo que este parque nos trae, porque sí tiene mucha historia y sí están pensando muy bien. Estamos hablando de Luna Park. Luna Park abrió sus puertas por primera vez en 1935 y fue cerrado en 1979 por el incendio que hubo en el Tren Fantasma. Pero durante esa época de la Segunda Guerra Mundial y posguerra, eso era la locura para los militares y para los marineros estadounidenses. Y hasta ahí podríamos decir que todo bien, ¿no? Que venían a conseguirse a su novia o a pasar un rato libre después de estar peleando y luchando. Pues resulta que esto atrajo a muchas trabajadoras sexuales de la época y todo mal, porque entonces se convirtió en un centro de... Entonces hacía que los militares y los marineros se pelearan entre ellos por levantar mujeres. Entonces se volvió un conflicto para la zona y los residentes que vivían acá empezaron a quejarse por el ruido, por las luces y por las peleas frecuentes que habían entre las trabajadoras sexuales, militares de Australia y los marineros de Estados Unidos. Y es que resulta que Luna Park tuvo varios inconvenientes en la Segunda Guerra Mundial, ya que en esa época tenían que apagar todas las luces y todo lo que emitiera algún tipo de luz para que no fueran detectados por los japoneses y no vayan a sufrir por ahí algún ataque. Imagínense que parte de este parque está hecho con partes de otros parques de diversiones de otros países de hace muchos años. Ustedes pueden creer, uno montarse en estos aparatos que tienen años, décadas de otros parques de diversiones. Dios, imaginan vivir cerca de Luna Park y tener que escuchar todos los días, todo el día, esa manada de gritos que producen las montañas rusas. Pues resulta que esa fue una de las causantes de que este parque cerrara en su época, ya que muy bonito el parque y muy bonita la historia, pero no pensaron en lo que iba a traer el parque de diversiones. Pues claro, muchos gritos, es un parque de diversiones. Entonces los habitantes de la época se quejaron y el parque se volvió a reabrir con la condición de que quien se quedara con el contrato tenía que abrir el parque, y a las personas que viven cerca de este parque les tenían que hacer ventanales especiales antirruidos para que esto no volviera a ocurrir. Así que la persona que tomó el contrato decidió asumir con esa responsabilidad y así el parque volvió a abrirse. Oiga, en serio, qué impresionante, porque de verdad que vive gente, o sea, aquí y aquí nomás tengo la montaña rusa. O sea, de verdad que si en esa época es muy fuerte, no controlaban el tema del ruido, sí entiendo por qué las personas se quejaron. Es que de verdad pasa supremamente cerca. Pero yo estoy completamente segura que muchos de ustedes tienen la misma duda que yo, y es el incendio del Tren Fantasma en el año de 1979. Les voy a contar un poco de la historia y qué ha pasado hasta el momento con las investigaciones, porque eso todavía se les demora. Pero bueno, ¿qué pasa en el incendio del 79? Resulta que una de las atracciones del Tren Fantasma de la nada se prendió. Resulta que para ese entonces las personas salieron corriendo, no había suficiente personal para evacuar a todas las personas que se encontraban en ese momento. Eran aproximadamente 30 personas que estaban adentro de este túnel, y pues resulta que este parque aseguró que no había heridos, y cuando llegaron las autoridades pues a hacer el levantamiento de los escombros y demás, se encuentran que en la atracción habían 6 personas. Entre esos 6 niños, una persona adulta, el padre de 2 de los niños que murieron, y resulta que el parque y todos empezaron como a excusar, porque en su momento les habían pedido que esa atracción tuviera sistemas de riego para que no se fuera a producir esta clase de incendios. El parque hizo caso omiso. Tampoco tenían el personal adecuado para cubrir y para evacuar a todas las personas en caso de un incidente como el que ocurrió. Pero también se le añade a esto que pudo haber sido causado por manos humanas, ya que en ese momento el contrato que tenía Luna Park era realmente millonario. Así que sí, este parque, esa atracción fue hecho intencionalmente. Ese incendio se produjo intencionalmente, pero no con la intención de matar a esas personas, pero lamentablemente así pasó.
Hasta el momento no hay ninguna investigación que corrobore lo que pasó. No se sabe si al fin fue fallas y por no tener logísticas correctas del parque, o si fue producto de alguna parte que quería el contrato de Luna Park, o no se sabe. Si ustedes, al igual que yo, se preguntaban si este parque mantiene este concepto tan tenebroso, a propósito, la respuesta es que no. En realidad es que lo han conservado, lo han intentado mantener como en su época hace mucho tiempo, que al pasar los años y con tanta modernización, pues quizá lo podemos ver algo tenebroso. Pero siendo honestos con los sucesos que ocurrieron en este parque, las películas que han hecho sobre este parque y los documentales que han salido de este parque, sí se puede tornar un poco tenebroso dadas las circunstancias y los eventos que han pasado en este parque. Entonces no es a propósito, pero como que una y otra cosita lo ha llevado a que se vea y mantenga muchas historias tenebrosas de este parque. Resulta que este parque conserva aún los diseños del siglo XX, entonces en esa época era súper común pues los ojos grandes y súper expresivos, los dientes así enormes, colores súper vibrantes. Entonces esto hacía que las personas en esa época llamaran la atención y quisieran venir a conocer el parque de diversiones. ¿Ustedes alguna vez habían preguntado por qué Luna Park tiene esta cara tan característica en su entrada de ojos enormes y dientes gigantes? Pues les cuento que esta obra de arte fue realmente inspirada en una canción británica que se llama All King Kong. El primer Luna Park fue construido en la ciudad de Nueva York. Este vendría siendo como el tercer parque que se construyó así igual, Luna Park. Y es que resulta que este parque lo construyeron hace tantos años que decidieron mantener pues como la infraestructura y como las características que los diferenciaban en esa época. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado todos los datos curiosos, toda la historia que conlleva este parque. La verdad es que me he sorprendido gratamente con cosas que yo pensaba que jamás pudiera haber visto, como cosas o piezas de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, eso me encanta hablar de este tema. Si llegaron hasta este punto del video, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a seguir grabando con juicio, pues hay que entender que el tiempo y todo esto a veces se me dificulta un poco, pero espero seguir muy feliz grabando los videos, conociendo juntos un poco más de la historia de Sydney, Australia. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.